¿Qué onda yo, brothers? Yo soy Rosama, llegando 2 meses y medio tarde. Alguien me comentó hace poco que el video de cómo crear tu stand ya tiene más de un año de haberlo subido. Y recuerdan que fue lo que les prometí y quería hasta el punto en que me lo han recordado hasta en TikTok. Sí, escribir tu historia de yoyo. Bueno, ha llegado el tan mítico día. Este es el video, por favor no me odien. También quiero comentarles unas cosas a tener en cuenta antes de comenzar con los consejos para escribir lo que quieran. Porque sí, adapté la idea original a que no fuera solo de yoyo, solo que ahora será sobre cómo escribir tus propias historias en sí, pero que también pueden utilizarse para crear una historia propia en un universo ya existente. Los fanfics de toda la vida, básicamente. Y si le agregas algunos dibujos, lo conviertes en una novela ligera, que por cierto comencé a escribir una en mis ratos libres, sin relación a yoyo realmente. Un proyecto secreto. Quisiera que aquellos que realmente van a escribir algo tomen en cuenta todo lo que les voy a mencionar en este video. Cabe mencionar que no soy un experto ni mucho menos he publicado algo. Ganas no me faltan, pero trataré de explicar lo que sea más de utilidad posible. Ya se saben el resto, síganme en Twitter, mis redes, ni siquiera tengo ganas de decirlo, ya se lo saben. Y bueno, comencemos. Como primer punto a tomar en cuenta antes de comenzar a escribir nada, quiero que te pongas a pensar muy cuidadosamente unos segundos sobre qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres que la historia transcurra en un mundo ficticio, fantasioso, en el mundo real con detalles fantasiosos tal vez? Puede llegar a ser un poco agobiante el world building, pero les doy un consejo que me dieron hace tiempo y que hasta el día de hoy sigo utilizando. Y es que anotes todo, sea bueno o sea malo, anótalo, compara y descarta si es necesario. A esto lo llamaremos la famosa Biblia del escritor, la cual es ese libro donde almacenas absolutamente todo sobre todo. Te puedo asegurar que la mayoría de los escritores que conoces llegaron a tener una. Volviendo a lo que queremos, tenemos la opción de poder iniciar la base partiendo desde el diseño del mundo en sí, dentro del cual van a poder interactuar nuestros personajes. Mi consejo es que si vas a comenzar a crear tu Biblia, entre comillas, comenzando por el mundo, empieza solo por los lugares más importantes del comienzo de la historia, porque te puede pasar fácilmente sin que te des cuenta de que terminas de hacer los lugares, dichos lugares se convierten en un pueblo, ese pueblo pasa a ser ciudad, diseñas el país, diseñas otros países, introduces elementos de magia o ciencia ficción y ¡oh sorpresa! No tengo personajes y he olvidado para qué demonios quería todos estos lugares. Así que les recomiendo empezar decidiéndose y anotando si el mundo es normal o fantasioso y demás características que afectan a los habitantes de dicho mundo. O te puede importar nada esto y haces que la historia transcurra en el espacio. O te puedes lanzar un concepto totalmente original. Es importante asignar cuál será el género resaltante de tu historia basándote en los sucesos a ocurrir, características y en tus mismos personajes también. Drama, acción, comedia o si te interesa más el mundo puedes lanzarte un steampunk o incluso un cyberpunk. ¿Por qué no? Que a todo el mundo le atrae eso. Seguimos con personajes, uno de los elementos que tendrán mayor relevancia en tu historia. No importa si tu mundo tiene un concepto ultra original. Si los personajes que creaste no sirven para interactuar con dicho mundo o no terminan de encajar del todo, probablemente vayan a verse opacados por el mismo mundo en el que viven. Antes de comenzar a moldear la personalidad de tus pequeñas creaciones, deberás pensar en cuál será su papel dentro del mundo donde serán insertados. Porque de lo contrario parecerá que el único ente importante es el protagonista y el lector se puede aburrir muy rápido. Aquí debemos tomar en cuenta el concepto de personaje redondo y personaje plano. Tomando en cuenta un isekai promedio, el héroe protagonista sería ese personaje redondo con muchas características que lo convierten en alguien más resaltable en comparación al resto de personajes que lo rodean. Y los personajes planos son simplemente eso, personajes sin características resaltables cuya función principal se basa únicamente en su mera existencia. Y tal vez decir un par de palabras al protagonista. Un ejemplo muy frecuente de este concepto son los padres inexistentes del protagonista, que sabemos que existen, pero por alguna razón que nunca se llega a contar, nunca tienen que ver con nada relacionado al protagonista. Incluso si tu historia se basa en una única persona viajando alrededor del mundo o algo parecido, en donde todo el tiempo estará destacando únicamente al protagonista, aún así debemos evitar que todos los personajes que se encuentren caigan en la categoría de personajes planos, o por lo menos no sean del todo inútiles e irrelevantes. Los personajes, como quien dice, van de la mano con su creador. En este caso, eres tú quien va a crearlos. Para definir mejor su manera de actuar ante diferentes situaciones, puedes hacer un ejercicio propio que consiste en interrogar a tus propios personajes y hacerles diferentes preguntas para ver cómo estos podrían reaccionar al respecto. Esto en base a las características que les hayas asignado al comienzo. Como consejo importante, evita caer en el eternamente odiado concepto de la creación de personajes denominado Gary Stu y Mary Sue. De forma muy resumida, Gary Stu y Mary Sue, generalmente asignados al sexo masculino y femenino, aunque pueden variar, son un concepto muy odiado que se les asigna a los personajes, por lo general protagonistas, y esto ocurre cuando de repente el autor /A tiene ganas de autoinsertarse en la historia, o por lo menos crear su personaje como un alter ego de su persona. Todos alguna vez hemos visto esa típica hoja de personaje de
la chica perfecta o el chico perfecto en algún lado, que a la larga te termina aburriendo demasiado si es que no te fuiste tras haber leído solo el primer capítulo, ya que un Gary Stu y una Mary Sue son simplemente eso, la perfección imaginaria del escritor hecha personaje. No tienen ningún tipo de cualidad que caiga dentro de la categoría de defecto, son buenos en todo, suelen ser exageradamente atractivos y lo peor de todo es que estos nunca se mueven en función del mundo, el mundo se mueve en función a ellos. Los que conozcan el concepto de bad fix sabrán de lo que hablo, a ver cuánta gente entiende la referencia. Resumiendo, lo importante a la hora de crear un personaje sería anotar todo acerca de este, darles características únicas que si bien no lo convierten en un personaje principal, tampoco lo volverán un personaje plano, tal vez incluso se convierta en uno igual de memorable que el protagonista. Y por último sería evitar los clichés. Existen clichés infinitos, pero esto ya tendría que ver con tu investigación. Habiendo hablado un poco del mundo y de la creación de personajes, ahora quisiera hablar un poco del tema de escribir en sí, porque este guión que están oyendo no se está escribiendo solo que sí lo hacía, pero el narrador, ese ente nunca presente que se comunica a través de la mente. ¿Quién lo diría? Me salió rima. Existen diferentes tipos de narrador, los cuales se acomodan mejor o peor en base a las preferencias del escritor, y es que hay varios. Uno de los más utilizados sería el narrador omnisciente, el cual es aquel que conoce todo acerca de todo lo que pasó, lo que pasa y lo que está a punto de pasar, ya sea dentro o fuera de la mente de los personajes. Este suele ser el más indicado para resaltar las características psicológicas de los personajes. El narrador equisciente es aquel el cual se centra en narrar los sucesos a través de un único personaje. Conoce absolutamente todo sobre él, pero absolutamente nada sobre el resto de personas a su alrededor. Otro más utilizado sería el narrador protagonista, supongo que el nombre ya lo dice, pero básicamente lo narra el protagonista principal. El narrador testigo es otro el cual, a diferencia del narrador anterior, este no actúa a través del personaje principal, sino a través de un secundario. Existen más narradores, pero estos serían los más resaltables. Sería tu decisión saber cuál elegir. Ya habiendo escogido a tu narrador, teniendo a tus personajes con todas sus cualidades y características anotadas detalle a detalle, un mundo base creado y la seguridad para comenzar sin tener miedo a cagarla, y mucho menos al éxito, sería hora de escribir. Tú te tendrías que encargar de cómo quisiera que iniciase la obra, ya sea algo muy común como el monólogo de Kiren Jojo en donde te dice hasta tu dirección y a qué hora se duerme, o puede ser algún acontecimiento sin contexto que más adelante se revela que fue el causante de todo. Este también es muy utilizado. En mi caso me gusta empezar las historias con gancho, un suceso random que no esperarías encontrártelo en la primera línea del capítulo 1 de un libro, algo así tipo capítulo 1, había un tiburón en la piscina de la abuela, o puede ser algo más turbio o loco que obliga al lector a leer más allá para entender qué demonios está pasando ahí. Empezar la historia durante una escena de acción es otra forma de empezar con gancho. Con respecto a la escritura, eso dependerá de qué tanto lo hayas leído y qué tanto te hayas familiarizado con esta, ya que si lo estás, tal vez recuerdes que muchos de los escritores usan una línea parecida a un guión, pero más larga. Esta se suele utilizar para separar diálogos de pensamientos o de acciones. Por ejemplo, en esta frase que he creado se ve cómo se separan las diferentes acciones y diálogos en base a las líneas y puntos. Espero no haberme equivocado con nada. El resto ya dependerá de tu nivel de escritura, por lo cual les recomendaría bastante practicar. Por mi parte puedo asegurar que no tengo idea de cómo se utiliza esta cosa. Ahora probablemente uno de los aspectos más importantes de una obra, pero no todas lo tienen, serían las diferentes formas de transmitir un mensaje. Si quieres que tu obra vaya más allá de la simple narrativa y quieres transmitirle algo al lector, lo cual podrás recordar con el paso del tiempo, existen diferentes maneras de hacerlo, que salga bien dependerá de ti. La primera forma es tan básica y fácil de hacer que la veo únicamente siendo utilizada si se trata de algún relato infantil o el escritor tiene flojera, quién sabe. Y es básicamente decirlo y lanzárselo a la cara directo al lector, tal cual como lo quiso el escritor. Algo así tipo: y entonces el joven Juan Josta regresó a su pueblo casi al anochecer. Había escuchado un montón de historias en su camino para convertirse en el mejor espadachín del reino. Luego de una larga reflexión antes de irse a dormir en su cómoda cama, pudo entender al final que está moralmente correcto piratear a Nintendo. Otra forma de hacerlo sería con acciones en vez de palabras. El ejemplo más común sería como que hay un grupo de hombres hábiles en las peleas, que de repente aparezca una mujer, que todos se empiezan a burlar de ella por el hecho de serlo y no poder compararse a ellos, y que de un momento a otro esta los venza sin prácticamente nada de dificultad. Supongo que te dieron el obvio mensaje aquí, ya que no hizo falta palabras para contarlo, aunque este ejemplo se ha utilizado en un millón de obras diferentes. La siguiente forma puede ser básicamente igual a la primera, pero en vez de ser palabras del narrador pueden ser palabras de un personaje secundario o del mismo protagonista, contándolo directamente con su propia forma de decirlo. Una mala forma de hacerlo es que siempre aparezca un personaje random a repetírtelo, como si fuera un loro. Aunque todo depende de cómo se lleve esto, y la forma más compleja sería no decir nada, y que el lector interprete todo de diferente forma hasta dar con algo, una crítica, un consejo o una lección. Puede ser cualquier cosa, pero todo dependerá de aquella persona dispuesta a querer transmitirle un mensaje al mundo.
Sin duda me la pasé bien haciendo este guión. Sé que no terminó siendo exactamente igual a lo que les prometí en un principio, y eso que me faltaron bastantes puntos a tomar en cuenta, pero quise hacerlo de una forma bastante resumida para que no fuese tan difícil la cosa. Si quieren pueden comentar abajo en los comentarios si quieren otro video más enfocado en los personajes o el mundo, o más bien, ¿tienen alguna idea para una historia? No les voy a mentir, cuando hice el concurso de los stands me leí los más de 1000 comentarios, así que pueden dejar la idea que tengan para su propia historia y probablemente la lea, que nunca viene mal escuchar la imaginación de los demás. Por mi parte, debo seguir escribiendo lo que tengo planeado, aunque no tenga nada que ver con JoJo, pero debo decir que en cierto modo escribir llega a relajarme. En fin, eso sería todo. Si quieren más videos de este estilo, no enfocado en JoJo o el anime, sino en otro tipo de cosas, recuerden apoyar el canal, y si deseas comunicarte conmigo, recuerda que en la descripción cuenta con mis redes sociales. Recuerden gente, no estoy muerto, solo ando de parranda y a veces ando jugando al Wild Rift, aunque no soy tan bueno. De hecho, vean esta jugada que me mandé hace poco. Yo soy Hirosama y me despido. Adiós.